La santidad y las buenas obras, Hechos 9, versículos 32 al 43. La narración de Lucas es amena, es agradable, es fácil de leer. No es lo mismo leer el libro de Hechos de los Apóstoles que el libro de Apocalipsis, ¿cierto? ¿Alguno ha hecho esa comparación? No es lo mismo. El libro de Hechos se lee fácil, rapidito, a ver qué sigue. ¿Ya? Lucas es fácil de leer, realmente, y es increíble. Él no era escritor, él era médico, pero es como que fuera un historiador frustrado. Pero finalmente esta es una obra, y dicho sea de paso, hermano, Lucas es considerado el padre de la historiografía. Los grandes historiadores de todos los siglos consideran a Lucas como el pionero. ¿Sabe por qué? Porque hasta ese tiempo, los primeros siglos de la era cristiana, quienes contaban historia la mezclaban con mitología. Y no era tanto lo que había ocurrido, sino como ellos se lo imaginaban. Entonces, imagínense los enredos que había. En cambio, él se refiere a hechos ciertísimos, que han ocurrido ciertamente entre nosotros. Y yo me propuse investigarlos por orden. Hay una metodología, hay una meticulosidad en poder rescatar lo que había ocurrido en un pasado cercano para dejarlo por escrito y así bendecirnos a nosotros más de 2000 años después. Mire, ese es Lucas. Bueno, sus escritos son fáciles de leer, pero no debemos olvidarnos que él tiene un propósito, y eso lo dice él claramente en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 4. Recordemos que el Evangelio de Lucas y Hechos era una sola unidad, escrita a la misma persona, a Teófilo. Y en Lucas 1:4 él declara su propósito, le dice a Teófilo: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él ha puesto, nos dice en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Lucas, en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Se ve? Estamos viendo cómo surge la iglesia luego de Pentecostés. Cómo, en cumplimiento del mandato del Señor, la fe se propaga más allá de los límites de Jerusalén y Judea, donde habían allí ciertamente judíos puros. Pasa a Galilea, según leemos en el versículo 31, donde en el sentir popular también habían judíos, sí, pero estos eran un tanto toscos, ignorantes. No eran como los de Jerusalén, o sea, ellos tenían estudios superiores. Los de Galilea, pobre gente, pescadores, artesanos, agricultores, ¿no? Había un cierto desprecio por ellos. Pero llega el Evangelio también a ellos. Y luego pasa a Samaria. Y como hemos visto en otros domingos atrás, judíos y samaritanos no se trataban entre sí, una enemistad de siglos. Pero el Evangelio llega a Samaria. Los judíos la evitaban. Porque, hermanos, el Evangelio, uno no puede encerrarlos en paredes étnicas. Tampoco lo puede encerrar en paredes geográficas. Ni siquiera el infierno detiene el avance del Evangelio, porque lo dijo el mismo Señor en Mateo 16:18: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la iglesia la que avanza, y es el infierno el que está ahí, que no vayan a entrar el Evangelio. Ya nos mostró Lucas cómo el enemigo más encarnizado y tenaz que tuvo la iglesia en sus primeros comienzos fue cambiado de lobo a cordero. Vimos a Saulo, ahora convertido en discípulo de Cristo, predicando ahora a judíos en Damasco, al norte de Jerusalén, y a judíos helenizados en Jerusalén. ¿Recuerda el otro que predicó en una sinagoga de los judíos helenizados?
¿Lo recuerdan? Se olvidó. Esteban, pues. Esteban. Y ahí estaba Pablo rechinando los dientes. No quería escuchar más a ese hombre blasfemo. Sin embargo, aquí lo tenemos a él ahora, dando testimonio, tal vez en la misma sinagoga, la sinagoga de los libertos. Pero la iglesia, así todo, la iglesia todavía no sale del ámbito judío. Pablo se convierte, pero continúa predicando en el ámbito judío. Ahora Lucas nos muestra cómo el evangelio avanza un poco más fuera del círculo judaico, hasta llegar y finalmente consolidarse en el mundo gentil. Esto es lo que vamos a ver a partir de ahora en los próximos capítulos. Pero ahora, Lucas juzga necesario hacer una pequeña transición para que podamos apreciar mejor la obra del Evangelio. Lucas saca de escena a Saulo, que viene hablando de él hace un par de capítulos, ¿cierto? Lo saca de escena a Saulo, que él no va a volver a aparecer hasta el capítulo 11, versículo 25. Ahí vuelve a aparecer recién. Introduce en su relato el ministerio de Pedro. Dada nuestra naturaleza pecaminosa y la natural inclinación al mal que anida en cada corazón, nunca será demasiado poner el énfasis que pone el Evangelio en la santidad y las buenas obras. Siempre necesitamos escuchar estas cosas. Y quienes vienen de un trasfondo religioso, cualquiera este sea, traen importados al Evangelio sus propios conceptos de santidad y buenas obras que es necesario corregir. Si hasta el apóstol Pedro tuvo que ser corregido. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, versículo 10 y siguiente. Ahí va a ver usted la corrección que Dios le hizo a Pedro acerca de lo que es la verdadera santidad. Pedro era judío, y como muchos hoy también, él tenía un concepto de santidad negativo. Es decir, que él creía que la santidad se relaciona solo con no hacer cosas malas, con no tocar cosas impuras. Por supuesto, esto es parte del concepto bíblico, pero no es todo, porque la santidad también es positiva. Por ejemplo, no hay nada negativo en consagrar nuestras vidas a Dios y a su servicio. Tampoco en el servicio abnegado, entregado a otros. Eso no es negativo, eso es algo positivo. La santidad también es positiva. Y donde hay verdadera santidad, también hay servicio abnegado al prójimo. Es decir, buenas obras. ¿Quieres saber si estás caminando en camino de santidad? Mira tus obras. ¿Las hay? Pedro no entendió esto de la noche a la mañana. Ahí podemos identificarnos con él porque somos medios duros para entender algunas cosas. Pedro no era la excepción. A él no entendió esto de la noche a la mañana, pese a que su maestro fue el mismo Señor. Es el Señor quien le dice en Mateo 15:11: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El versículo 15 de Mateo 15, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y leemos la respuesta del Señor a partir del versículo 16 al 20 de Mateo 15. Ahí el Señor le reprende: es que no entendéis que lo que entra por la boca del hombre no hace al hombre impuro. Porque ese era el concepto de santidad que tenían. No, yo no como esas cosas, yo soy, como se ocurre, soy santo. Pero tenían una lengua que si no la recogían se la pisaban. O eran deshonestos. Pero no comían esas cosas porque ellos eran santos. ¿Se fija cuál es el problema?
cualquier similitud o coincidencia con lo presente no es buscada a propósito. Pero nos pasa o no nos pasa esto. ¿Verdad que de la misma manera? Nos ponemos también nuestra atención como que la santidad obedece más a cosas externas que a lo interno. Y algunos basan su santidad en el largo de las faldas o en el largo del pelo. Pero el Señor nos va a enseñar a través de estos pasajes cuál es la verdadera santidad. Y ahí mismo en Mateo 15, luego que termina este pasaje, para seguir derribando prejuicios, Mateo nos cuenta que Jesús sana a una mujer cananea en una región pagana, y más encima el Señor alaba la fe de esta mujer, porque tenía que derribar esos prejuicios étnicos. En el capítulo anterior de Hechos, en el capítulo 8, Lucas nos narra el viaje increíble de Pedro y Juan a Samaria. Increíble porque ambos tenían fuertes prejuicios antisamaritanos arraigados. Pero ahí tenemos en el capítulo 8, versículo 25, algo que nos maravilla, porque nos dice que y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Se fija? Ya antes Juan había sido el que le había dicho Señor, cuando no lo recibieron los samaritanos. Juan era el que le había dicho: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo Elías? Pero ahora ellos van a estos pueblos a hablar el Evangelio y se detienen muchos días predicando en distintas aldeas de los samaritanos. Lentamente entonces nos muestra que las barreras están cayendo. Ahora tenemos ante nosotros dos historias que anteceden a la historia principal del capítulo 10, porque la historia principal está acá en el capítulo 10, pero por algo están puestas estas dos historias chiquititas, una de 4 versículos y la otra creo que tiene 8, pero por algo están puestas y las vamos a observar. Ambas historias nos hablan de santos. Lo encuentran en el versículo 32 y en el versículo 41 nos habla de santos. Estos santos están vivos, no muertos. Son santos no porque los apóstoles dijeran que lo son por haber comprobado en ellos vidas de piedad y virtud, y luego de muertos esta virtud obra en el mundo de los vivos, como sucede actualmente en un amplio sector del mundo religioso. Los santos son personas muertas que han tenido vidas de virtud y que se ha comprobado que eso ha influenciado hoy día en el mundo de los vivos y han originado algún milagro. Esos son santos. La Biblia no nos habla de esas cosas. La Biblia nos dice que son santos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Son llamados santos hasta los problemáticos corintios. Y todo grupo, en cualquier lugar, que ha depositado su fe en Jesucristo, son santos por llamamiento. Ambas historias, aquí en el capítulo 9, contienen un milagro, no hecho por los santos, porque ningún santo tiene poder para obrar milagros. Hay los milagros mentirosos, hechos por el padre de mentiras, el engañador, el diablo y Satanás, y los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Aquí ambos milagros provocan numerosas conversiones, versículos 35 y versículo 42. Mire, el 35 dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Conversiones. Versículo 42: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Porque ambos milagros son manifestaciones de lo que puede hacer el bendito Hijo de Dios. Y lo que Él hace redunda en gloria de Dios.
También vemos algunos contrastes en estas dos historias. Por ejemplo, Eneas era un hombre y estaba paralizado. Dorcas era una mujer y ella era hiperacentosa. Hacía muchas cosas. Uno paralítico y la otra muy hacendosa. Eneas era paralítico y estaba así hacía 8 años. Él no tenía, como todo paralítico, qué buena obra puede ofrecer. No tenía buenas obras para ofrecer. Porque ¿qué puede ofrecer un hombre adulto, incapacitado permanentemente, indefenso, sin fuerza, al punto que es incapaz de valerse por sí mismo? Ninguna. No sabemos si Eneas ya era creyente. Tampoco nos dice el texto que Eneas tenía fe para ser sanado. Son algunas de las cosas que se destilan por ahí. No fue sanado porque no tuvo fe. No, aquí el texto no nos habla nada de eso. Pero lo que sí sabemos es que él estaba con los santos en Lida. Tal vez era su casa, o a lo mejor alguien nos llevó allí, pero el hecho es que él estaba presente. Y en el versículo 34, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. No hubo parafernalia, no hubo griterío. Pedro solo le habló y Jesucristo le sanó. Esto fue un milagro físico. Juan capítulo 9. El milagro de darle la visión a un ciego de nacimiento nos lleva a comprender que Él puede otorgar la visión espiritual. Detrás del milagro, o más bien en el milagro, hay una enseñanza que el Señor quiere transmitir. No es el milagro por el milagro, no es el milagro por la espectacularidad, no. Hay una enseñanza que hay ahí, que Él considera, que Él juzga importante de atender. Y en el caso de Juan 9, el milagro de darle la visión a un ciego de nacimiento, no alguien que había perdido la vista, no, un ciego de nacimiento, nunca jamás había visto nada, pero Dios le devuelve, Jesús le devuelve la visión, o le da la visión más bien, y que lo lleva a comprender de que Él también puede dar visión espiritual, y nos muestra el contraste de los ciegos que dicen veo, y Jesús les dice ustedes están ciegos. Y de este ciego de nacimiento testificando, miren, yo no sé si es pecador o no, lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y cuando se encuentra con el Señor le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y miremos al ciego o al ex ciego, como Jesús le da la vista, Dios le da un nuevo entendimiento, y él dice: ¿quién es, Señor, para que yo crea? Los que ven están ciegos y el ciego recupera la vista. Esa es la enseñanza ahí en ese milagro. En Lucas 5:17 y versículos siguientes, el milagro de sanar a un paralítico, de hacer que un hombre sea útil, capaz de moverse y trabajar, fue una demostración de la realidad del perdón de pecados. Miren, leamos las palabras del Señor en Lucas capítulo 5, versículos 22 al 24. El Señor dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Porque el Señor le dice: tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Y ellos se van a decir: qué blasfemia este. ¿Cómo puede ser tan blasfemo? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo este puede decir esas cosas? Y entonces el Señor les dice: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Versículo 25: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Versículo 26: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios.
Entonces la ocurrencia del milagro trae gloria a Dios, pero hay una enseñanza más allá del milagro. Con Eneas sucedió lo mismo. La gloria de Dios se percibe en el hecho del milagro físico, pero también en el lenguaje de Hebreos 12:12, por ejemplo, donde nos dice en el levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, en caminar derecho, en justicia y rectitud, en no salirnos del camino de santidad, en ser sanados. Ahí también se muestra que la gloria de Dios. Los santos no son impecables, ni son piezas de museo puestas en un pedestal. Tampoco son seres que están y habitan en otra dimensión, en las alturas de la presunción y el orgullo. Esta santidad repele. No la queremos. Pero tampoco es santidad aquella que tiene sus ojos fijos en las debilidades y flaquezas que justifican la inmadurez del creyente y le hacen depender espiritualmente de otros creyentes, como si ellos fueran lisiados espirituales, obsesionados con sus dificultades y problemas. La verdadera santidad, aquella que glorifica a nuestro Dios, es positiva, llena de vigor, activa, que hace que el creyente aprenda a cuidar de sí mismo con madurez, que se mantiene en pie espiritualmente porque su mirada está puesta no en sí mismo, sino en Jesucristo. Eso hace la santidad. Porque Él es el Señor y Él tiene poder de hacernos santos, de liberarnos de nuestras debilidades, de hacernos fuertes y activos en la obra que Él quiere que hagamos. Escucha 2 Corintios capítulo 4 versículo 1: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Eso dice el apóstol. ¿Qué ministerio tienes? ¿Cuál es nuestro ministerio? ¿Qué labor debes hacer? ¿Has recibido misericordia? No desmayes. No desmayes. 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Salud quebrantada, fragilidad, no desmayamos. ¿Porque nos miramos a nosotros? No, porque estamos madurando, estamos perseverando en el camino de santidad y miramos al Santo de los Santos, miramos a Cristo Jesús. Él es el blanco de la soberana vocación. Debemos mirarlo a Él. Y si hasta aquí solo conoces la dependencia a otros creyentes, si solo sabes contemplar tu ombligo, no te diferencias mucho de Eneas. Eneas llevaba paralítico 8 años. No se podía valer por sí mismo. Él necesitaba que otros lo trasladaban. Necesitaba permanentemente que lo trasladaban. Necesitaba que lo alimentaran, que le preparen el alimento, que lo vistan. No era un bebé, era un hombre, pero estaba incapacitado. Y cuando los creyentes se acostumbran a que otros estén detrás de ellos, a que otros los empujen, a que no, es que no me llamaron, es que no me dijeron. Hermanos, estamos mostrando que todos estamos en una situación similar a Eneas. Pero si esta es nuestra condición, entonces ahora que escuchemos la voz autoritativa del Señor que dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y en vez de Eneas ponga su nombre ahí, para que nunca más vuelva a ser un paralítico, sino que ahora camine dándole gloria a Dios en su vida cotidiana. La otra historia, a partir del versículo 36, es de Dorcas, Tabita o Gacela, según quieras llamarla en griego, en arameo o en castellano. Como quiera, es lo mismo. Dorcas, Tabita o Gacela. Ella no estaba paralítica. Nos dice el versículo 36 que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella no abundaba en buenas intenciones. Y quienes daban testimonio de su bondad eran otros, no ella.
Como dice Proverbio, alábete el extraño y no tu propia boca. Ella abundaba en buenas obras, no en buenas intenciones. Algo que debemos considerar es que Tabita no aprendió sobre las buenas obras en el cristianismo, porque el cristianismo, hermanos, no tiene el monopolio de las buenas obras. Dios ha preparado las buenas obras para que los hombres caminen por ellas. Dios es bueno y sus criaturas debieran reflejar su bondad. Esto es lo que inculcó Moisés y los profetas en el judaísmo auténtico: la atención a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, al extranjero. A modo de ejemplo, compara Isaías 58, versículos 6 y 7, que habla sobre el verdadero ayuno. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, el que partas tu pan con el hambriento? Y así dice otras cosas más. Que al errante albergues en casa. Compare ese versículo con el juicio de las naciones, Mateo 25, 31 y siguientes. Y ahí el Señor dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. ¿Se fija? Es lo mismo. Y eso antes del cristianismo ya está presente. Esta bondad hacia el prójimo está implícita en el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y de toda tu fuerza. ¿Y el segundo? Amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este cuidado está implícito aquí. Es nuestra deuda con Dios. Por eso que no tiene mérito. Porque es nuestra deuda con Dios. Dios nos manda a hacer esto. Es una orden que debemos obedecer. Por eso que no tiene mérito. Es nuestra deuda con Dios. Es nuestro deber. Y hay quienes sin conocer a Dios hacen lo que a Dios le agrada. Es lo que Pedro concluye en Hechos capítulo 10, los versículos 34 y 35. Pedro dice: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que, note, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro ha aprendido que no son solamente los judíos los santos. Pedro aprendió que un gentil, un romano, un militar, un centurión romano, también Dios podía agradarse de él, porque él hacía dos cosas que a Dios le agradan. ¿Cuáles son? Buenas obras y temía a Dios. No lo conocía, pero lo temía. ¿Se ha encontrado con personas así? Sí. Personas que no conocen a Dios, pero hay temor de Dios en sus corazones. Y se abstienen de hacer muchas veces cosas malas. No, que Dios está mirando. Hay un Dios que todo lo ve, dice la gente. No lo conocen, pero saben. Dios se agrada en toda nación de los que le temen y hacen justicia. Esto lo decía de Cornelio, porque en el capítulo 2, versículo 10, en el capítulo 10, versículo 2, dice que este centurión, mire cómo era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hermano, esta descripción de Cornelio como que debiera avergonzarnos a muchos de nosotros. Porque ¿a cuántos cristianos conocemos que sean así? Pero él era así. Cornelio todavía no conocía a Cristo, pero él hacía buenas obras. Que la salvación sea por gracia, recordemos Efesios capítulo 2, no significa que las obras son prescindibles. El bien obrar
no me lleva a la salvación ni me hace merecedor de ella. Pero Dios se agrada cuando el hombre obra bien. Y eso es algo que nosotros podemos decirle a nuestros empleadores. Si usted obra bien, Dios se va a agradar de usted. Pero si usted obra mal, la maldición de Dios puede caer sobre usted y sobre todo lo que usted hace. Lo dice la palabra de Dios. Él se agrada en toda nación de los que le temen y obran bien. La salvación vino a Cornelio cuando él estuvo dispuesto y atento a oír todo lo que Dios ha mandado. Versículo 33 del capítulo 10. Cornelio también, a pesar de ser un hombre temeroso de Dios y a pesar de hacer muchas buenas obras, él necesitaba oír y obedecer el Evangelio. Pero estamos con Tabita. Ella ya era una creyente y manifestaba abundantemente santidad práctica. Ella llevaba años ejerciendo ayuda social por amor a Dios. Así estaba, ocupada en su obra social cuando le sorprende la muerte. Los funerales siempre son tristes. Algunos porque la ausencia presupone un vacío difícil de llenar. Pero otros son tristes porque es difícil decir o recordar algo que nos diga que quien está en el féretro no vivió para sí mismo, sino que compartió e invirtió su vida en otros. O sea, algunos funerales son tristes porque cuesta encontrar algo que alabar en el que está en el cajón. Y esto se nota. En los funerales se nota. Cuando la gente da vueltas sobre lo mismo, era una gran persona, pero no da ningún ejemplo. Era un buen vecino, dice. Pero eso es todo. Es distinto cuando la persona tiene buenas obras. Recuerdo un amigo mío, tenía 33 años cuando falleció. Y por allá se paró una viejita y dijo: yo quiero dar gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque él era un joven generoso. Él, cuando me saludaba, muchas veces, junto con el saludo, me pasó un billetito. Yo no era pariente de él, pero eso él lo hacía. Y yo quiero dar gracias al Señor por él. Y no era la única persona, porque yo estaba ahí presente y yo también recordé cuando, estando sin trabajo, mi hermano también extendió su mano de la misma manera. Y había más que podían decir lo mismo. Entonces, hay funerales tristes. Este era triste porque el vacío que él dejaba, difícil de llenar. Pero hay otros que son tristes porque la persona que se va realmente no aportó mucho en esta vida. Quien vive así, de esta manera tan egoísta, muy probablemente no sea cristiano, porque las buenas obras son alentadas, multiplicadas y evidenciadas por la fe en Jesucristo. Aunque ya lo he dicho, déjame repetirlo una vez más aquí. Si haces buenas obras, ello no significa que seas salvo. No te confundas. Si haces buenas obras, eso no significa que seas salvo. Pero si eres salvo, indudablemente harás buenas obras. No puedes obrar de otra manera, porque eres un discípulo de Jesucristo, el que anduvo haciendo bienes. Sus discípulos no pueden ser menos. Cornelio y Tabita son un ejemplo de esto. Cornelio hacía muchas buenas obras, pero no era salvo. Tabita hacía muchas buenas obras, ella era salva.
hacían buenas obras, pero la condición espiritual de cada cual era distinta. Son buenos ejemplos que debemos considerar. Observa el ambiente en el versículo 39. Dice, capítulo 9 de Hechos, versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Nota la expresión todas las viudas aquí en este versículo 39. Y luego en el versículo 41 la separación que hace Lucas al decir llamando a los santos y a las viudas. ¿Por qué está esta diferencia? ¿Por qué antes dice todas las viudas y luego acá dice llamando a los santos y a las viudas? Creo que la explicación para esto es que no todas las viudas pertenecían al pueblo de Dios. Y ello significa que Dorcas ayudaba a todo aquel que estuviera necesitado. Su ministerio de ayuda no estaba enfocado egoístamente brindándolo solo a sus paisanos. No. Tampoco estaba enfocado solo en los creyentes. Como su Señor, allí donde había necesidad, ella extendía su mano de misericordia. Y por eso Lucas nos pone esta separación, santos y las viudas. Y aquí está Pedro ante el cuerpo inerte de Tabita. Saca a todos de la sala, se arrodilla y ora, como ante su Señor y Maestro en Marcos 5:41. Es casi la misma escena. Llega, la niña está muerta, todos llorando, y él observa esto y saca a todos. Lo mismo hace Pedro. Llega, están todos llorando, observa, los saca a todos afuera. Pedro se arrodilla y ora. El Señor le dice al cuerpo muerto, Talita cumí, niña, levántate. Aquí hay solo el cambio de una sola letra, porque Pedro dice exactamente lo mismo. Tabita cumí. Cambia solo una letra. El versículo 40 nos dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Resurrección. Así como la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, Dios la usó para mostrar la señal de cosas más importantes que la resurrección en sí. Esto es, que Él es la resurrección en la vida y que Él tiene poder sobre la muerte. También la resurrección de Dorcas nos señala a algo más importante. ¿Qué es lo que nos enseña? Que nuestro trabajo para Dios y para el prójimo es valioso en sí mismo. Este trabajo, estas buenas obras producen el bien en esta vida y Dios se agrada de ellas. Pero su valor y significado trasciende la tumba. La tumba no es el fin de todo. Ni siquiera nuestra esperanza fenece, mucho menos perecen las obras. Apocalipsis 14:13 nos dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Nuestro trabajo por el Señor no es en vano. Como Dorcas, también nosotros veremos la consecuencia de nuestros trabajos. 1 Corintios 15:58 es alentador a este respecto. Y nota que este texto está en el contexto de la resurrección. Aquí dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Necesitamos escuchar estas cosas? Sí, hermanos, porque muchas veces nos cansamos de hacer el bien. Más encima, es poco el bien que hacemos, nos cansamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces
no recibimos bien por bien. Porque muchas veces el pecado empaña que esto nosotros podamos disfrutarlo, y el que obtiene el bien, también el pecado hace que desprecie, que menosprecie el bien que se le ha hecho. Y esto hace que quien está empeñado en hacer el bien se canse y diga: nunca más lo hago, pa' puro problema, no me meto más en esto. ¿Le ha pasado? Sí, nos ha pasado. Por eso es que necesitamos escuchar estas cosas. Estar firmes, constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O como le dice Pablo a los Gálatas: hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta es una realidad. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí entonces tenemos el ánimo y el aliento para perseverar en toda buena obra. En Tito capítulo 2 versículo 14 se nos dice que debemos ser celosos de buenas obras. Y nos urge en el Tito capítulo 3 versículo 14 nos dice: aprendan también los nuestros a ocuparse. ¿En qué? En buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mira, hermano, esto es la santidad práctica. Por lo tanto, no descuidemos la calidad de estas obras. No las descuidemos. No solamente es nuestro deber, sino que hay algo implícito mucho más grande, que es contemplar el rostro amado que está satisfecho con nuestra acción. Y una acción que podemos hacer porque Él nos da los medios para hacerlo. ¿No es una bendición esto? Claro que sí. Cuando nuestro Señor vuelva y los muertos resuciten y se reúnan con los vivos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta no es idea mía, está en 2 Corintios 5:10. Entonces, hermanos, visto estas cosas, experimentarás el gozo de saber que has complacido al Señor. Experimentarás el gozo de la gratitud y amistad eterna de aquellos a los que has servido en esta vida. ¿Qué será esa bendita reunión? Cuando estemos ante la presencia del Señor y escuchemos: bien, buen siervo y fiel. En lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y al entrar al gozo del Señor, nos encontramos con otros que nos van a abrazar y decir: gracias por hablarme de Cristo, gracias por ayudarme en mi hora oscura, gracias por irme a ver cuando yo estaba ya decaído, gracias porque me ayudaste a salir de una situación imposible. Dios te envió y tú obedeciste. ¿Recibirás esa bienvenida? Experimentarás el gozo de ver que las obras que hiciste en la tierra duran eternamente, porque fueron hechas en el Señor, por el Señor y para el Señor. Experimentarás el gozo de recibir tu recompensa de manos del bendito Salvador. Mire todo lo que está implicado aquí. Gozo sublime, gozo cumplido, gozo eterno. Si esto no fuera así, hermano, esto será consecuencia de que tus obras son indignas. Tus obras son indignas del Señor, son indignas de un creyente. Serás salvo si has venido a Cristo con arrepentimiento y fe, porque la salvación no es una recompensa por obrar bien, no. Serás salvo. Siempre ha sido la salvación un don de gracia, pero experimentarás no gozo, sino que experimentarás pérdida. Pérdida, por cuanto sabrás con certeza que no has complacido a tu Señor.
Y si no sabes lo que será eso, recuerda a tu hijo cuando pequeño. Y cuando él hizo algo que él pensaba que te iba a agradar, y tú le dijiste, muy bien, hijo. ¿Cómo se sintió el niño? Su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Por qué? Porque su papá, su mamá le dijo, bien. Y eso solo es un atisbo de lo que será en la presencia del Señor. Pero al revés, piensa en cuando vino tu hijo y lo sorprendiste en una maldad. ¿Cuál fue el rostro que puso? O él pensaba que tú no te habías dado cuenta y de repente tú le dices, oye, desmuda su rostro. Y algunos sin siquiera le digas nada, comienzan a hacer pucheritos y salen las lágrimas. Pena. ¿Por qué? Porque han obrado mal. Tú y yo tenemos un encuentro pendiente con Jesucristo. Y daremos cuenta de lo que Él nos ha entregado. No vas a dar cuenta de lo que Dios no te ha dado. Él no te va a pedir cuenta por no haber ido a Etiopía a alimentar a los etíopes. No te va a pedir cuenta por eso. Pero tú y yo sabemos que Él nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Y que solo somos administradores, no dueños de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Somos administradores. Y el apóstol Pablo, hablándole a los Corintios en el capítulo 4, les dice que los administradores deben ser hallados fieles. Administradores. Entonces, si tus obras son indignas como creyente, experimentarás pérdida, por cuanto sabrás con certeza que no has complacido a tu Señor. Pérdida, por cuanto desperdiciaste la oportunidad de hacer amigos. Nadie te agradecerá, nadie te mostrará una especial amistad. ¡Qué triste, hermanos! Llegar a un lugar donde te ven, pero nadie te reconoce, donde nadie se acerca para agradecerte. Y eso va a pasar. Que no te pase. Vas a experimentar pérdidas si tus obras son indignas, por cuanto no tendrás obras que recordar, y de aquellas que te ufanabas solo fueron viento y humo ante el ojo escrutador de tu Señor. Por último, experimentarás pérdida, por cuanto quedarás sin recompensa. No tendrás nada para ofrecerle a tu Señor. Dorcas despertó y se encontró rodeada de las personas por las que había trabajado tanto. Imagínate la sorpresa de ella. Ella murió. No sabemos si fue un proceso de muchos días, si agonizó durante algunos días o si cayó víctima de un ataque fulminante. No sabemos eso. Lo que sí nos muestra el texto es de que cuando ella abrió los ojos, ve a Pedro. Y no solamente a Pedro, sino que cuando la llevan a la sala donde ella escuchaba tanto ruido, se encuentra con todas las personas, las viudas y todos los que ella había ayudado. ¡Qué alegría, hermanos! Si alguien puede ver eso, recibir eso en vida, ¡qué bendición! ¿O no? Claro que sí, una tremenda alegría. Bueno, en eso se encontró, porque ellas la saludaban con gozo y gratitud, exhibiendo las costuras, los vestidos y el trabajo que con tanto amor ella había hecho. Sin duda alguna, muchas noches de desvelo, tal vez a la luz ahí de una iluminación de esas que habían antes, pues. Pero ella estaba haciendo eso porque tenía que cubrir la desnudez de alguien. En un tiempo cuando no había seguro social, cuando no había jubilación y cuando las viudas quedaban en el más absoluto abandono. Pero ahí había una creyente, Dorcas, Tabita. Qué hermoso, hermano. Cuando tú te despiertes a una nueva vida, ¿quién te rodeará?
pensado alguna vez que vas a morir? Ninguno de nosotros va a quedar para semilla. Lo lamento, lo siento, vamos a morir. Vamos a estar en un cajón. Va a haber alguien que llore tu partida, que te extrañe, porque un día tú le extendiste la mano. ¿Alguien va a exhibir tus buenas obras? Hermanos, como Dorcas, asegurémonos que nuestro andar es de santidad práctica, llena de buenas obras, y estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.